En 2005, una niña de 4 años desapareció dentro de su propia casa en San Andrés Totoltepec. No había puertas forzadas, ni ventanas abiertas, solo silencio. 2 semanas después, sus padres encontraron algo en el techo, algo que nunca debió estar allí. Si esta historia te dejó pensando, quédate hasta el final y suscríbete al canal para más relatos reales llenos de misterio, drama y preguntas que aún no tienen respuesta. Capítulo 1. El silencio de la madrugada. El verano de 2005 en San Andrés Totoltepec comenzó como cualquier otro. Los árboles de jacaranda salpicaban de morado las calles empedradas, y el aire cálido transportaba el aroma de tortillas recién hechas por las ventanas abiertas de las casas. En una modesta vivienda de 2 plantas con fachada color terracota y un pequeño jardín delantero, la familia Morales había establecido su hogar hacía apenas 3 años. Irene Morales, de 34 años, observaba desde la mesa de la cocina cómo su hija Valentina, de 4 años, dibujaba con crayones de colores. La niña de cabello negro azabache recogido en 2 coletas bajas y grandes ojos castaños, tarareaba una canción infantil mientras coloreaba con concentración absoluta. Irene contempló las pequeñas manos de su hija, siempre en movimiento, siempre creando. «Mami, mira mi dibujo», exclamó Valentina levantando su obra maestra. Una casa rodeada de flores y lo que parecía ser un gato de proporciones descomunales. «Está precioso, mi amor. ¿Es ese nuestro gato?» «No, mami, es el señor que viene a verme cuando duermo», contestó la niña con naturalidad, volviendo a sus crayones. Irene sintió un escalofrío. Julián, su esposo, insistía en que era solo producto de la imaginación infantil, pero algo en la seguridad con que Valentina hablaba de estas visitas nocturnas la inquietaba profundamente. El reloj de pared marcó las 7 de la tarde cuando la puerta principal se abrió. Julián Morales, de 36 años, entró con su habitual maletín de cuero bastado y su camisa arrugada después de un largo día en la oficina gubernamental, donde trabajaba como funcionario administrativo. Su rostro, marcado por líneas de preocupación alrededor de los ojos, se iluminó al ver a su hija. «Papito», gritó Valentina corriendo hacia él. Julián la levantó en brazos, haciéndola girar por el aire mientras la niña reía carcajadas. «¿Cómo está mi princesa?», preguntó besando su mejilla. «Dibujando al señor del techo», respondió ella abrazándolo fuerte. Julián miró a Irene, quien le devolvió una mirada de preocupación. Él dejó a la niña en el suelo y se acercó a su esposa. «¿Otra vez con eso?», susurró. Todos los días, Julián. Ya no sé qué pensar», respondió ella en voz baja mientras servía la cena. La noche transcurrió como tantas otras en la casa de los Morales. Después de cenar, ver un poco de televisión y bañar a Valentina, llegó la hora de dormir. La habitación de la niña, pintada de color lavanda, estaba decorada con estrellas fluorescentes en el techo y peluches alineados contra la pared. Su favorito, un osito de felpa marrón con un lazo azul, siempre dormía junto a ella. «Quiero que cierres la ventana, mami», pidió Valentina mientras Irene la arropaba. «No quiero que entre el señor por ahí». Irene calificó que la ventana estuviera bien cerrada. Incluso ajustó el seguro 2 veces. La ventana daba un pequeño techo inclinado sobre el porche, pero era imposible que alguien pudiera entrar sin hacer ruido. Además, estaban en un segundo piso. «Está bien cerrada, mi amor. Nadie va a entrar», aseguró acariciando el cabello de su hija. «¿Quieres que papá revise debajo de la cama?» Julián se arrodilló teatralmente, mirando bajo la cama. «Todo despejado. Ningún monstruo, ningún señor. Solo polvo que tu mamá debería limpiar», bromeó guiñándole un ojo a Valentina, quien soltó una risita. «El señor no viene por la ventana, papá. Él ya está adentro», dijo la niña abrazando a su osito. «Dice que vive aquí desde antes que nosotros». Los padres intercambiaron miradas preocupadas, pero decidieron no alimentar lo que consideraban una fantasía infantil. Después de un cuento y un beso de buenas noches, salieron de la habitación dejando la puerta entreabierta y la luz del pasillo encendida, como todas las noches.
A las 3 de la mañana, un ruido sutil despertó a Irene. Un crujido, como de madera bajo presión. Permaneció inmóvil, escuchando. La casa vieja a menudo hacía ruidos, especialmente con los cambios de temperatura entre el día y la noche. Cuando el silencio volvió a instalarse, se levantó para ir al baño. Al pasar frente a la habitación de Valentina, empujó suavemente la puerta para mirar dentro. La cama estaba vacía. «Valentina», llamó Irene, pensando que quizás la niña se había levantado para ir al baño. No hubo respuesta. Encendió la luz de la habitación. La cama estaba deshecha, el osito de peluche ausente. La ventana seguía cerrada. Revisó bajo la cama, dentro del armario, detrás de las cortinas. Nada. «¡Julián! ¡Julián, despierta!», gritó corriendo hacia su habitación. «Valentina no está en su cuarto». Lo que siguió fue un torbellino de pánico. Recorrieron la casa entera, llamando a gritos a la niña. Revisaron cada rincón, cada armario, cada posible escondite. La puerta principal seguía cerrada por dentro con llave cerrojo. Las ventanas aseguradas. No había señales de intrusión ni de que alguien hubiera forzado alguna entrada. «Voy a llamar a la policía», dijo Julián con voz temblorosa, marcando el número de emergencias, mientras Irene, sollozando, seguía buscando frenéticamente por toda la casa. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron San Andrés Totoltepec, la casa de los Morales estaba rodeada de patrullas. Vecinos en pijama observaban desde la acera, murmurando teorías. Dentro, oficiales tomaban fotografías, buscaban huellas, hacían preguntas. La principal: ¿cómo desaparece una niña de 4 años de una casa, cerrada por dentro, sin dejar rastro? Si esta historia te ha puesto los pelos de punta, no te pierdas lo que viene. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte el próximo capítulo, donde las investigaciones revelarán las primeras pistas inquietantes. ¿Quién era el señor que Valentina mencionaba? ¿Cómo pudo desaparecer de una habitación cerrada? Pulsa el botón de suscripción, activa la campanita y comparte esta historia con alguien que disfrute de los buenos misterios. Recuerda, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Capítulo 2. Sospechas y susurros. El inspector Gabriel Mendoza había visto muchas cosas en sus 20 años de carrera policial, pero el caso de Valentina Morales lo desconcertaba profundamente. De pie en la pequeña habitación lavanda, observaba cada detalle con sus ojos experimentados. El sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire, como pequeños testigos silenciosos de lo ocurrido durante la noche. «La ventana estaba cerrada por dentro, dice usted», repitió dirigiéndose a Irene, quien permanecía en el umbral de la puerta, abrazándose a sí misma. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, y el temblor en sus manos era visible incluso a distancia. «Sí, inspector. Yo misma cerré el seguro 2 veces. Valentina estaba preocupada por...». Se detuvo dudando. «¿Por qué, señora Morales? Cualquier detalle puede ser importante», insistió Mendoza, un hombre de 50 años con el cabello entrecano y una cicatriz fina que cruzaba su ceja izquierda. «Por un señor que decía que venía a verla», respondió Irene, su voz apenas audible. «Pensamos que era su amigo imaginario, algo normal en niños de su edad». El inspector asintió, anotando en su libreta. A su lado, la oficial Laura Salgado, de 30 años, examinaba meticulosamente el armario de la niña. «Inspector, venga a ver esto», llamó la oficial. En el fondo del armario había marcas en la madera, pequeños arañazos y lo que parecía ser un dibujo infantil hecho con crayón. Una figura alta y delgada, sin rostro. «¿Reconoce este dibujo, señora Morales?», preguntó Mendoza. Irene negó la cabeza, llevándose una mano a la boca. «Nunca lo había visto. Revisamos el armario anoche cuando buscábamos a Valentina». En la planta baja, Julián respondía a las preguntas del subinspector Carlos Fuentes, un hombre joven con mirada penetrante y maneras directas. «Entonces, ¿usted fue el último en ver a su hija anoche, señor Morales?», afirmó Fuentes, observando cada reacción del padre. «Sí, le leí un cuento. La princesa y el guisante. Es su favorito», respondió Julián,
su voz quebrándose al final de la frase. Luego revisé debajo de su cama, como siempre hacemos. Le di un beso de buenas noches y salí, dejando la puerta entreabierta. ¿Y después? Irene y yo vimos un poco de televisión. Nos acostamos alrededor de las 11. ¿Escuchó algún ruido durante la noche? ¿Algo fuera de lo común? Julián frunció el ceño, haciendo un esfuerzo por recordar. Esta casa es vieja, inspector. Siempre hay ruidos, especialmente de noche. Crujidos en el techo, en las paredes. Se detuvo, como si acabara de recordar algo. Espere. Hace unos días, Valentina dijo que escuchaba pasos en el techo. Pensamos que eran gatos o tal vez ratas. Fuentes anotó esta información y miró hacia el techo como si pudiera ver a través de él. Mientras tanto, en la calle, los vecinos comenzaban a reunirse. La noticia del desaparecimiento se había extendido como fuego por la pequeña comunidad. Entre ellos estaba doña Mercedes, una mujer de 70 años que vivía en la casa contigua. Cuando el inspector Mendoza salió para inspeccionar el exterior, la anciana se acercó. «Inspector», llamó con voz temblorosa, «hay algo que debería saber». Mendoza se acercó a ella, alejándose de la multitud de curiosos. «Cuénteme, señora». «Hace 2 noches», comenzó doña Mercedes, bajando la voz. «Estaba en mi jardín regando mis plantas. Ya sabe, no puedo dormir bien con estos huesos viejos. Eran como las 2 de la mañana. Vi una sombra en el techo de la casa de los Morales. Pensé que era un gato, pero...». Se persignó rápidamente. Era demasiado grande para ser un animal. Se movía como una persona. ¿Está segura? ¿Pudo ver quién era? No, estaba muy oscuro, pero le juro por mi difunto Ernesto que alguien estuvo ahí arriba. Me quedé mirando un rato, pero desapareció. No dije nada porque pensé que tal vez me estaba volviendo loca. Sus ojos ancianos se llenaron de lágrimas. Si hubiera dicho algo, tal vez la niña... No se culpe, señora. Ha hecho bien en decírmelo ahora. La tranquilizó Mendoza. ¿Notó algo más inusual en los últimos días? Doña Mercedes pareció dudar antes de continuar. La casa de los Morales no es la primera vez que ocurren cosas extrañas ahí. La familia que vivía antes, los Gutiérrez, se fueron de repente. Nunca dijeron por qué, pero la señora Gutiérrez estaba siempre nerviosa, asustada. Decía que la casa tenía algo malo. Mendoza escuchó con atención, aunque manteniendo su escepticismo profesional. Historias de casas embrujadas eran comunes en barrios antiguos como San Andrés Toltepec, pero rara vez tenían alguna relación con casos reales de desapariciones o crímenes. De vuelta en la casa, la oficial Salgado descubrió algo perturbador en la parte trasera del armario, una pequeña puerta, casi invisible, camuflada en la pared. Era lo suficientemente grande como para que una persona delgada pudiera pasar por ella. «Inspector», llamó con urgencia. Mendoza regresó rápidamente al interior. Cuando vio el descubrimiento, su expresión se endureció. «Abran eso», ordenó. 2 oficiales trabajaron en abrir la pequeña puerta que parecía estar sellada desde hacía tiempo. Cuando finalmente cedió, reveló un espacio estrecho, un pasadizo olvidado que parecía extenderse dentro de las paredes de la casa. «Dios mío», murmuró Irene, quien observaba desde la puerta de la habitación. «No sabíamos que existía esto». Es una casa antigua. Muchas casas de esta época tenían pasadizos de servicio o escondites. Con el tiempo y las remodelaciones se olvidan. «Traigan linternas y equipo», ordenó Mendoza. «Vamos a revisar hasta dónde llega este pasadizo».
Mientras preparaban el equipo, Julián se acercó a Irene, abrazándola por los hombros. «La vamos a encontrar», susurró, aunque su voz carecía de la convicción que intentaba transmitir. «¿Por qué no nos dimos cuenta antes?», sollozó Irene. «Todas esas veces que habló del señor que la visitaba, deberíamos haberle creído». El subinspector Fuentes se acercó a la pareja con expresión grave. «Señor y señora Morales, necesitamos que nos acompañen a la comisaría para tomar sus declaraciones formales», dijo con tono oficial. «Es el procedimiento estándar en estos casos». «¿La comisaría?», frunció el ceño Julián. «No podemos irnos. Nuestra hija está desaparecida, posiblemente en algún lugar dentro de estas paredes». «Precisamente por eso necesitamos sus declaraciones detalladas», insistió Fuentes. «Además, hay algunas inconsistencias que necesitamos aclarar». «¿Inconsistencias?», la voz de Irene se elevó. «¿Qué está insinuando?». Mendoza intervino, colocando una mano en el hombro de Fuentes. «Lo que mi colega quiere decir es que necesitamos toda la información posible», explicó con tono más conciliador. «En casos de desapariciones de menores, especialmente cuando ocurren dentro del hogar sin señales de intrusión externa, el protocolo requiere examinar todas las posibilidades». ¿Está diciendo que cree que nosotros le hicimos algo a nuestra propia hija? Julián dio un paso adelante, su rostro enrojecido por la indignación. «No estamos acusando a nadie, señor Morales», respondió Mendoza con firmeza. «Pero tengo que hacer mi trabajo, y eso significa no descartar ninguna hipótesis hasta que los hechos la eliminen». La tensión en la habitación era palpable. Fuera, el sol ascendía en el cielo, marcando el paso de las horas desde que Valentina había desaparecido. Cada minuto que pasaba disminuía las probabilidades de encontrarla a salvo, y todos los presentes eran dolorosamente conscientes de ello. «Iremos con ustedes», concedió finalmente Irene, apretando la mano de Julián. «Pero por favor, no dejen de buscarla mientras estamos fuera». «Tengo a mis mejores oficiales registrando cada centímetro de esta casa, señora Morales», aseguró Mendoza. «Si su hija está aquí, la encontraremos». Mientras la pareja era escoltada hacia una patrulla, los vecinos observaban con expresiones que iban desde la compasión hasta la sospecha. Los rumores comenzaban a formarse, susurros que viajaban de oído a oído. ¿Cómo desaparece una niña de una casa cerrada? ¿Qué secretos guardaba la familia Morales? ¿Qué había detrás de esas paredes que nadie había notado hasta ahora? En la habitación de Valentina, la oficial Salgado notó algo mientras examinaba el marco de la ventana. Pequeñas marcas en la madera, como si alguien hubiera estado manipulando el seguro desde fuera. Se acercó para examinarlas mejor, pasando sus dedos por las minúsculas incisiones. «Inspector», llamó. «Creo que alguien ha estado forzando esta ventana». El caso comenzaba a tomar un giro inesperado. Lo que inicialmente parecía imposible, la desaparición de una niña de una habitación cerrada, ahora presentaba inquietantes posibilidades. Alguien había estado entrando en la casa, posiblemente durante semanas. Alguien que conocía los pasadizos ocultos entre las paredes. Alguien que quizás nunca necesitó salir por donde entró. Y en algún lugar, tal vez más cerca de lo que nadie imaginaba, Valentina esperaba ser encontrada. Capítulo 3. El secreto entre paredes. En la comisaría de San Andrés Totoltepec, una construcción de concreto de los años 70 con pintura desconchada y fluorescentes que zumbaban constantemente, Irene y Julián Morales llevaban 3 horas respondiendo preguntas. Estaban en salas separadas, una táctica común para detectar inconsistencias en las declaraciones. El subinspector Fuentes se había encargado de interrogar a Julián, mientras que la oficial Salgado entrevistaba a Irene. «Cuénteme otra vez sobre la rutina nocturna de Valentina», pedía Salgado, sentada frente a Irene en una pequeña sala con paredes beige y una mesa de metal entre ellas. Una grabadora registraba cada palabra. Irene, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas alrededor de un vaso de agua, negó con la cabeza. «Ya se lo he dicho 3 veces. Todo fue como siempre. Cena a las 7, baño a las 8, cuento y a dormir a las 9.
respondió con voz cansada. Lo único diferente fue que insistió más en que cerráramos bien la ventana. ¿Y sobre el señor que mencionaba? ¿Desde cuándo hablaba de él exactamente? Comenzó hace unas 3 semanas. Irene se frotó la frente. Al principio pensamos que era normal. Los niños tienen amigos imaginarios. Pero dudó. Pero la forma en que hablaba de él era demasiado específica. Dijo que era alto, muy delgado y que no tenía cara, solo una mancha oscura, que vivía en las paredes y salía cuando todos dormíamos. Salgado anotó estos detalles, recordando el dibujo encontrado en el armario. ¿Alguna vez revisaron si había alguna forma en que alguien pudiera entrar en su casa sin que ustedes lo notaran? Irene la miró fijamente. Oficial, si hubiéramos sabido que existía un pasadizo secreto en el armario de nuestra hija, ¿cree que habríamos esperado a que desapareciera para descubrirlo? En la otra sala, Julián respondía a preguntas similares con creciente frustración. ¿Relación con su hija? Repitió ante la pregunta de Fuentes. Era excelente. Valentina es... Se corrigió, con dolor. Es el centro de nuestras vidas. Después de 3 abortos espontáneos, cuando finalmente Irene logró llevar un embarazo a término, fue como un milagro para nosotros. ¿Y su relación con su esposa? Insistió Fuentes, observando cada reacción de Julián. Tenemos nuestros problemas como cualquier matrimonio, pero nada serio, respondió con fatiga. ¿A dónde quiere llegar con esto? Mi hija está desaparecida y usted me pregunta por mi matrimonio. Señor Morales, en casos como estos, el 68% de las veces el responsable es alguien del entorno familiar. Simplemente sigo el protocolo. Julián golpeó la mesa con el puño. Basta. Mi hija podría estar en peligro mientras usted pierde el tiempo sospechando de nosotros. Se levantó bruscamente. Exijo saber qué han encontrado en mi casa. ¿Han revisado ya ese pasadizo? Fuente se mantuvo impermatuble. Le sugiero que se calme, señor Morales. Alterarse solo complica las cosas. Mientras tanto, en la casa de los Morales, el inspector Mendoza lideraba la exploración del pasadizo descubierto. Equipado con una linterna potente y seguido por 2 oficiales, se adentró en el estrecho espacio. El aire era denso, cargado de polvo y humedad. Las paredes estaban cubiertas de telarañas y el suelo crujía bajo sus pisadas. Esto debe llevar años sin ser utilizado, comentó uno de los oficiales iluminando las paredes descascaradas. Avanzaron lentamente, agachados debido a la baja altura del techo. El pasadizo seguía el contorno de la casa, con ramificaciones que llevaban a diferentes habitaciones. Mendoza notó que había secciones donde el polvo del suelo estaba perturbado, como si alguien hubiera pasado recientemente. «Miren esto», señaló. «Alguien ha estado aquí, y no hace mucho tiempo». Siguieron las huellas difusas hasta llegar a un punto donde el pasadizo se ensanchaba ligeramente, formando un pequeño espacio. Allí, en el suelo, encontraron algo que heló la sangre de los presentes, un pequeño zapato rosa, del tamaño adecuado para una niña de 4 años. «Es de Valentina», confirmó Mendoza, reconociéndolo de las fotografías mostradas por los padres. «Estamos en la dirección correcta». Continuaron avanzando, ahora con renovada urgencia. El pasadizo descendía, adentrándose en los cimientos de la casa. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad en aquel laberinto claustrofóbico, llegaron a una zona más amplia, lo que parecía ser un sótano olvidado que no figuraba en los planos modernos de la vivienda. «Increíble», murmuró Mendoza, iluminando el espacio con su linterna. «Esta casa tiene más secretos de los que imaginábamos». El sótano estaba parcialmente amueblado, con una vieja cama de hierro, estanterías desvenchijadas y cajas apiladas. Parecía haber sido utilizado como almacén durante décadas, pero había signos de ocupación reciente. Una manta doblada cuidadosamente sobre la cama, latas de comida, botellas de agua.
Alguien ha estado viviendo aquí, concluyó uno de los oficiales. Mendoza se acercó a las estanterías donde encontró recortes de periódicos antiguos. Los examinó con cuidado. Eran noticias sobre la construcción del fraccionamiento donde se encontraba la casa, datados de los años 60. Entre ellos, un artículo destacaba: tragedia en la construcción. Trabajador desaparece en extrañas circunstancias. Mientras leía el artículo, uno de los oficiales llamó su atención. «Inspector, tiene que ver esto». En un rincón del sótano, tras unas cajas polvorientas, descubrieron una puerta de metal oxidado. Estaba cerrada con un candado relativamente nuevo, en marcado contraste con la antigüedad de la puerta. «Traigan las herramientas», ordenó Mendoza. «Vamos a abrir esto ahora mismo». Mientras esperaban, Mendoza examinó más detenidamente el artículo periodístico. Relataba cómo un trabajador de la construcción, Ernesto Vega, había desaparecido mientras realizaba trabajos en los cimientos de las casas. Nunca fue encontrado, y la construcción continuó tras una breve investigación que no arrojó resultados. Una fotografía mostraba al hombre, alto, delgado, con ojos hundidos y expresión seria. Cuando llegaron las herramientas, los oficiales trabajaron rápidamente para cortar el candado. Finalmente, con un chasquido metálico, la cerradura cedió. Mendoza tomó una respiración profunda antes de abrir la puerta, preparándose para lo que pudieran encontrar. La puerta se abrió con un chirrido escalofriante, revelando otro pasadizo, mucho más estrecho y oscuro que el anterior. Sin dudarlo, Mendoza se adentró en él, seguido por sus hombres. Este túnel parecía más reciente, excavado rudimentariamente, como si alguien hubiera estado ampliando los pasadizos originales de la casa. Después de unos 20 metros de avance dificultoso, el túnel desembocaba en un espacio reducido pero habitable. Y allí, acurrucada en un rincón sobre un colchón improvisado, abrazando fuertemente su osito de peluche con lazo azul, estaba Valentina Morales. «¡La encontramos!», exclamó Mendoza apresurándose hacia la niña. «Valentina, soy policía. Venimos a llevarte con tus padres». La pequeña levantó la mirada, sus ojos grandes y asustados reflejando la luz de las linternas. No parecía estar herida, aunque su rostro y ropas estaban cubiertos de polvo. «El señor sin cara dijo que no podía irme», susurró. «Dijo que era su amiga ahora». «¿Dónde está ese señor, Valentina?», preguntó Mendoza suavemente mientras uno de los oficiales se comunicaba por radio para informar del hallazgo. «Se fue cuando escuchó ruidos», respondió la niña, señalando hacia otra abertura en la pared, apenas visible. «Por ahí. Dijo que volvería». Mendoza intercambió miradas con sus compañeros. La prioridad era sacar a Valentina de allí y reunirla con sus padres. Pero también necesitaban capturar a quien fuera que la había secuestrado. «Vamos a sacarte de aquí, Valentina», dijo tomándola con cuidado en brazos. «Ustedes dos quédense y esperen refuerzos. Que nadie entre o salga por ese túnel». Mientras Mendoza llevaba a Valentina de vuelta a través del laberinto de pasadizos, la niña se aferraba a él con fuerza, como temiendo que en cualquier momento el señor sin cara pudiera aparecer para reclamarla. «¿Cómo te encontró ese señor, Valentina?», preguntó Mendoza, intentando obtener información mientras avanzaban. «Siempre estuvo ahí», respondió ella con la sencillez de un niño. «Vivía en las paredes desde antes que nosotros. Me miraba a través de un agujerito en mi armario cuando dormía. Luego empezó a salir para jugar conmigo». «¿Y anoche? ¿Qué pasó anoche?». «Me dijo que tenía un lugar especial para mostrarme, un lugar secreto donde podríamos jugar siempre. Abrió una puerta en mi armario que yo nunca había visto. Me dio miedo, pero dijo que mis papás sabían y que estaba bien». Mendoza sintió un escalofrío al pensar en lo cerca que había estado este desconocido de la niña durante semanas, posiblemente meses, observándola,
ganándose su confianza, todo sin que sus padres sospecharan nada. Cuando finalmente salieron del pasadizo hacia la habitación de Valentina, varios oficiales los esperaban. La noticia de que la niña había sido encontrada con vida provocó exclamaciones de alivio. Inmediatamente, Mendoza pidió que llevaran a Valentina al hospital para una revisión completa, mientras él se comunicaba con la comisaría. «La encontramos. Está viva», informó con alivio palpable en su voz. «Avisen a los padres inmediatamente y envíen más equipos a la casa. Tenemos a un sospechoso oculto en los pasadizos». En la comisaría, la noticia cayó como agua fresca en un desierto. Irene se derrumbó en llanto al escuchar que su hija estaba a salvo, mientras Julián, sobrepasado por la emoción, abrazaba impulsivamente al subinspector Fuentes, quien por primera vez en horas mostraba una expresión diferente a la sospecha. «Llévenos con ella, por favor», suplicó Irene entre sollozos. «Necesitamos verla». «La están trasladando al Hospital San Ángel», explicó Salgado. «Los llevaremos allí ahora mismo». Mientras se dirigían al hospital en una patrulla, Julián apretaba la mano de Irene con fuerza. «Te dije que la encontraríamos», murmuró, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Nuestra niña está viva». «¿Pero quién le hizo esto?», preguntó Irene, su alivio mezclándose con renovada angustia. «¿Quién es ese monstruo que se llevó a nuestra hija?». «El inspector Mendoza está tras él ahora mismo», respondió Salgado desde el asiento delantero. «Lo atraparán». En el hospital, Valentina estaba siendo examinada por un médico cuando sus padres llegaron. Al verlos entrar en la habitación, la niña extendió sus brazos con una mezcla de alegría y desesperación. «¡Mami! ¡Papi!», gritó mientras Irene corría hacia ella, envolviéndola en un abrazo que parecía querer compensar cada segundo de angustia vivido. «Mi amor, mi vida», sollozaba Irene, besando el rostro de su hija. «Estás a salvo ahora, estás a salvo». Julián se unió al abrazo, formando un círculo protector alrededor de la pequeña. Durante unos minutos, el mundo exterior dejó de existir para ellos. Solo importaba ese reencuentro, la confirmación tangible de que la pesadilla había terminado, o al menos una parte de ella. El médico, un hombre mayor de expresión amable, esperó pacientemente antes de acercarse. «Físicamente está bien», informó. «No hay signos de abuso o maltrato. Está deshidratada y un poco malnutrida, pero nada grave. Lo que me preocupa es el impacto psicológico. Ha pasado por una experiencia traumática». «¿Podemos llevarla a casa?», preguntó Julián. El médico y el oficial Salgado intercambiaron miradas. «Me temo que no podrán volver a su casa por ahora», explicó Salgado. «Es una escena de investigación activa. Además, dudó antes de continuar. No sería seguro hasta que atrapen al responsable». «¿Dónde iremos entonces?», preguntó Irene, sin soltar a Valentina. «Podemos facilitarles alojamiento temporal en un hotel, bajo protección policial», ofreció Salgado. «Al menos hasta que la situación se resuelva». Mientras tanto, en la casa de los Morales, la operación para capturar al señor Sin Cara estaba en pleno desarrollo. Equipos especializados habían sido desplegados, ingresando en los pasadizos desde diferentes puntos. El inspector Mendoza, quien había regresado tras dejar a Valentina en manos seguras, coordinaba el operativo desde la habitación principal. «El sospechoso conoce estos túneles mejor que nosotros», advertía a sus hombres. «Tengan extrema precaución. No sabemos si está armado». Los oficiales avanzaban metódicamente, iluminando cada rincón, cada bifurcación de aquel laberinto oculto. En el sótano secreto encontraron más evidencias inquietantes. Fotografías de la familia Morales tomadas a través de pequeñas aberturas en las paredes. Dibujos infantiles que claramente habían sido realizados por Valentina, e incluso juguetes que los padres habían dado por perdidos. «Este tipo ha estado observándolos durante meses»,
comentó uno de los oficiales, examinando las fotografías. Es escalofriante. Y no es la primera vez, añadió Mendoza, mostrándoles los recortes. Creo que hemos encontrado un patrón. Más registros revelaron recortes similares sobre otras familias que habían vivido en la casa a lo largo de los años. En todos los casos había reportes de fenómenos inexplicables, ruidos en las paredes, objetos que desaparecían, sensación de ser observados. Una familia en particular, los Gutiérrez, había abandonado la propiedad repentinamente en 2001 tras la desaparición de su perro y repetidos incidentes de presencias que la madre aseguraba haber visto. Esto va más allá de un simple intruso, concluyó Mendoza. Parece que alguien ha estado viviendo dentro de estas paredes durante años, décadas quizás, acechando a las familias que ocupaban la casa. La búsqueda continuó durante horas, extendiéndose a la red de alcantarillado conectada a los túneles más profundos. Finalmente, cerca del anochecer, uno de los equipos reportó haber encontrado una salida camuflada que conducía al bosque cercano, a unos 200 metros de la casa. Tenemos huellas recientes, informaron. Parece que logró escapar, inspector. Mendoza golpeó la pared con frustración. Habían estado tan cerca. Quiero un retrato hablado basado en la descripción de la niña, ordenó. Y registren las huellas dactilares encontradas en el sótano. Alguien debe saber quién es este hombre. Esa noche, en una habitación de hotel custodiada por 2 oficiales, la familia Morales intentaba encontrar algo de normalidad. Valentina, exhausta por los eventos del día, dormida profundamente entre sus padres, aferrándose a su osito de peluche con el lazo azul que milagrosamente no había perdido durante su cautiverio. No puedo creer todo lo que ha pasado, susurró Irene, acariciando el cabello de su hija. Pensar que ese hombre estuvo tan cerca de nosotros todo este tiempo. ¿Cómo pudimos no darnos cuenta? Se lamentó Julián. Las señales estaban ahí. Valentina nos lo dijo, pero no la escuchamos. No te tortures, respondió Irene, tomando su mano. Los niños hablan de monstruos y amigos imaginarios todo el tiempo. ¿Cómo íbamos a saber que este era real? Un golpe suave en la puerta interrumpió su conversación. Era el inspector Mendoza, con expresión grave pero determinada. Lamento molestarlos tan tarde, se disculpó, pero hay algunas cosas que necesito discutir con ustedes. Los padres salieron al pasillo, dejando la puerta entreabierta para vigilar a Valentina. ¿Lo encontraron?, preguntó Julián ansiosamente. Mendoza negó con la cabeza. Escapó antes de que pudiéramos acorralarlo, pero sabemos más sobre él ahora. Sacó una carpeta con documentos. Basándonos en los registros encontrados en el sótano y la descripción de Valentina, creemos que se trata de Raúl Vega, hijo de Ernesto Vega, el trabajador que desapareció durante la construcción del fraccionamiento en 1965. ¿El hombre del artículo?, preguntó Julián, recordando lo que Mendoza les había contado sobre el hallazgo. Exacto. Según los registros, Raúl tenía 12 años cuando su padre desapareció. Después de eso, él y su madre pasaron por tiempos difíciles. Hay reportes de que el niño mostraba comportamientos perturbados, incluyendo tendencias pirómanas y crueldad hacia animales. A los 15 años, tras un incendio en su escuela, fue internado en una institución psiquiátrica. Mendoza pasó una página. Escapó 3 años después y nunca fue recapturado. Habría tenido unos 52 años ahora. ¿Cree que ha estado viviendo en nuestra casa desde entonces?, preguntó Irene, horrorizada ante la idea. No solo en su casa, en todas las casas construidas por la misma compañía en este sector, explicó Mendoza. Encontramos evidencia de que modificó los pasadizos originales para poder moverse entre varias propiedades sin ser detectado,
Conocía los planos mejor que nadie, probablemente gracias a su padre. Es monstruoso, murmuró Julián. ¿Por qué se llevó a Valentina? ¿Qué quería de ella? Mendoza dudó antes de responder. Basándonos en su comportamiento y en lo que Valentina nos ha contado, parece que buscaba algún tipo de conexión, de compañía. Está profundamente perturbado. Vive en un mundo de fantasía donde cree que estas casas le pertenecen y las familias son intrusos. Explicó con cuidado. No parece que quisiera lastimar a Valentina. De hecho, a su manera retorcida, parecía estar cuidándola. Eso no lo hace menos peligroso, señaló Irene. En absoluto, coincidió Mendoza. Por eso hemos aumentado la vigilancia en el área y estamos rastreando todos sus posibles escondites. Lo atraparemos, se los prometo. Después de la partida del inspector, Irene y Julián regresaron junto a su hija dormida. La observaron en silencio, agradecidos por tenerla de vuelta, pero inquietos por saber que el hombre que la había secuestrado seguía libre. No podemos volver a esa casa, declaró Irene. Nunca más. Julián asintió lentamente. Buscaremos un nuevo hogar. Empezaremos de nuevo. Mientras hacían planes para un futuro lejos de aquella casa de secretos y horrores, no podían imaginar que a kilómetros de distancia, en lo profundo del bosque que bordeaba San Andrés Totoltepec, un hombre alto y extremadamente delgado se refugiaba en una cueva improvisada. A la luz de una pequeña fogata, sostenía un trozo de papel arrancado de un cuaderno infantil, un dibujo de una niña pequeña, una casa y una figura alargada sin rostro. Debajo, con letra infantil se leía: Mi amigo del techo. El hombre acariciaba el dibujo con dedos temblorosos mientras murmuraba para sí mismo: Volveré a verte, pequeña Valentina, te lo prometo. El señor del techo siempre cumple sus promesas. Capítulo 4. Ecos del pasado. 2 semanas después del rescate de Valentina, la familia Morales se había instalado temporalmente en casa de los padres de Irene, al otro extremo de la ciudad. La niña mostraba signos de recuperación, aunque las secuelas psicológicas de su cautiverio eran evidentes. Se sobresaltaba con facilidad, tenía pesadillas frecuentes y se negaba a dormir sola. Las sesiones con la psicóloga infantil ayudaban, pero el camino hacia la normalidad sería largo. Aquella mañana, mientras Valentina dibujaba en la sala bajo la atenta mirada de su abuela, Julián recibió una llamada del inspector Mendoza. «Señor Morales, necesito que venga a su antigua casa». La voz del inspector sonaba tensa. «Hemos encontrado algo durante la investigación que requiere su identificación». «¿Encontraron a ese hombre?», preguntó Julián alejándose para que Valentina no pudiera escuchar. «No, aún no, pero hemos descubierto algo en el techo que creo que debería ver». 1 hora más tarde, Julián se encontraba frente a lo que hasta hace poco había sido su hogar. La casa lucía abandonada, ahora con cintas policiales rodeando el perímetro y oficiales entrando y saliendo. El inspector Mendoza lo esperaba en la entrada, con expresión grave. «Gracias por venir, señor Morales», saludó estrechando su mano. «Venga conmigo». Lo condujo hasta el patio trasero, donde habían colocado una escalera que llegaba al techo. Subieron con cuidado, Julián sintiendo un nudo en el estómago ante lo que pudiera encontrar. Una vez en el techo, Mendoza lo guió hacia un sector donde varias tejas habían sido removidas, revelando un pequeño compartimento oculto. «Lo descubrimos ayer», explicó Mendoza. «Uno de mis oficiales notó que esta sección del techo sonaba diferente al golpearla. Dentro del compartimento había una caja de metal, oxidada por los años, pero aún en buen estado». Mendoza la señaló. «Necesitamos que confirme si esto le pertenece o si estaba aquí cuando ustedes compraron la casa». Julián negó con la cabeza. «Nunca había visto esta caja, no sabía que existía este espacio».
Mendoza asintió, como si confirmara una sospecha. La abrimos siguiendo el protocolo de evidencia, dijo antes de mostrarle el contenido. Contenía esto. Dentro de la caja había un osito de peluche idéntico al de Valentina, aunque visiblemente más viejo y desgastado. También tenía un lazo azul, pero descolorido por el tiempo. Junto al peluche había fotografías antiguas de una niña pequeña que Julián no reconoció y una libreta amarillenta con dibujos infantiles similares a los que Valentina había hecho. La misma casa, la misma figura alargada sin rostro. «Dios mío», murmuró Julián, horrorizado ante la implicación. «Está diciendo que esta no es la primera vez que ocurre», confirmó Mendoza. «Hemos estado investigando los registros de todas las familias que vivieron en esta casa. En 1992, los Fuentes reportaron el desaparecimiento de su hija Lucía, de 5 años. Fue encontrada 2 días después en el parque, aparentemente habiendo huido de casa. La familia se mudó poco después». Julián tomó una de las fotografías con manos temblorosas. Mostraba a una niña sonriente, aproximadamente de la edad de Valentina, abrazando el mismo oso de peluche. «¿Por qué nadie conectó estos casos antes?», preguntó, su voz apenas audible. «Porque oficialmente nunca hubo un caso», explicó Mendoza. «Lucía fue encontrada, la familia no presentó cargos, simplemente se mudaron. En los registros aparece como una niña que se perdió y luego fue encontrada. Nada más». Hizo una pausa. «Pero ahora, con lo que ocurrió con Valentina, estamos reabriendo todos estos casos antiguos». Julián señaló el oso. «Es idéntico al de Valentina, incluso el lazo azul». «Creemos que es un patrón, un ritual», asintió Mendoza. «Este hombre, Raúl Vega, parece tener una fijación con niñas pequeñas que le recuerdan a alguien. Les regala estos osos, establece una relación con ellas a través de las paredes y eventualmente intenta llevárselas». «¿Cuántos casos más hay?», preguntó Julián, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Estamos investigando 7 desapariciones sospechosas en esta zona desde 1970, respondió Mendoza. «Todas niñas entre 4 y 6 años, todas encontradas posteriormente sin aparente daño físico y todas las familias mudándose poco después». Julián observó la casa, aquella estructura que una vez consideró un hogar seguro para su familia, ahora revelada como una trampa mortal con secretos ocultos entre sus paredes. ¿Cómo es posible que nadie supiera de estos pasadizos, de este hombre viviendo como un fantasma entre las casas? Las casas de este fraccionamiento fueron construidas en una época donde las regulaciones eran menos estrictas, explicó Mendoza. Los pasadizos originales probablemente fueron diseñados como acceso para mantenimiento o quizás como rutas de escape durante la época revolucionaria. Con el tiempo, se olvidaron, y Vega los aprovechó, los amplió, creó su propio mundo invisible dentro de las paredes. «Es una pesadilla», murmuró Julián. «Lo que no entiendo», continuó Mendoza, pensativo, «es por qué dejó el osito en el techo. Es casi como si quisiera que lo encontraran eventualmente. Tal vez es su forma de marcar su territorio, su manera de decir, estuve aquí». Mendoza asintió lentamente. «O quizás una parte de él quiere ser descubierto», reflexionó. «Después de décadas viviendo como un fantasma, tal vez anhela ser reconocido, que alguien sepa de su existencia». Mientras descendían del techo, Julián no podía dejar de pensar en todas esas familias que habían pasado por lo mismo que ellos, en todas esas niñas que habían sido acechadas por el mismo depredador a lo largo de décadas. La idea de que este hombre se veía libre, potencialmente preparándose para acosar a otra familia, le resultaba insoportable. «¿Qué podemos hacer para ayudar a atraparlo?», preguntó a Mendoza, cuando llegaron al suelo. El inspector pareció sorprendido por la pregunta.
Ya están haciendo mucho permitiéndonos investigar su casa y cooperando con la información. Lo mejor que pueden hacer ahora es cuidar de Valentina y ayudarla a superar el trauma. No es suficiente, insistió Julián. Mientras ese hombre esté libre, otras niñas estarán en peligro. Y Valentina nunca estará completamente a salvo. Siempre viviremos con miedo. El inspector estudió al padre con una nueva perspectiva, reconociendo la determinación en sus ojos. Hay algo que podrían hacer, aunque no es un procedimiento estándar, dijo finalmente. Podríamos organizar una entrevista más estructurada con Valentina, con ayuda de su psicóloga para intentar obtener más detalles sobre Vega y sus rutinas. Cualquier información podría ser crucial para encontrarlo. Hablaré con Irene, asintió Julián. Si la psicóloga cree que no le causará más trauma, estoy seguro de que estaremos de acuerdo. Antes de partir, Julián solicitó ver una última cosa: el armario de Valentina y el pasadizo descubierto allí. Mendoza lo guió a través de la casa ahora vacía, cada paso resonando en las habitaciones deshabitadas. Al entrar al cuarto de su hija, Julián sintió un dolor agudo en el pecho. Las estrellas fluorescentes seguían en el techo, los dibujos en las paredes, la cama deshecha como la habían dejado aquella fatídica noche. El armario estaba abierto, revelando la pequeña puerta en su parte trasera que ahora parecía tan obvia, tan amenazadora. ¿Puedo?, preguntó, señalando el pasadizo. Adelante, asintió Mendoza. Pero tenga cuidado, el suelo es irregular. Julián se agachó y entró en el estrecho túnel iluminado ahora por luces temporales instaladas por la policía. Avanzó unos metros, sintiendo la opresión de las paredes a su alrededor, imaginando a su pequeña hija siendo llevada por este mismo camino oscuro. La ira y el miedo se mezclaban en su interior. Al regresar su determinación era aún más fuerte. «Lo encontraremos», dijo a Mendoza. «Tiene que pagar por lo que ha hecho». Esa misma tarde, en casa de sus suegros, Julián e Irene discutieron la propuesta del inspector. Sentados en la cocina, hablaban en voz baja mientras Valentina veía dibujos animados en la sala. «No sé si es buena idea remover todo eso otra vez», dudaba Irene. Está empezando a dormir mejor, a sentirse segura de nuevo. «Lo entiendo», respondió Julián, tomando sus manos. «Pero piensa en todas esas otras niñas a lo largo de los años y en las que podrían ser sus víctimas en el futuro. Si Valentina puede ayudar a atraparlo, es solo una niña, Julián, no es su responsabilidad». «Lo sé, y no la presionaríamos. La psicóloga estaría presente, se haría de la forma menos traumática posible», insistió él. «Además, quizás esto le ayude a procesar lo ocurrido, a entender que ese hombre era real y que no volverá a lastimarla». Irene guardó silencio, considerando sus palabras. Finalmente suspiró. «Hablaré primero con la doctora Torres. Si ella cree que Valentina puede manejarlo sin retroceder en su recuperación, lo consideraré». La doctora Elena Torres, una psicóloga infantil con 20 años de experiencia, visitó a la familia al día siguiente. Después de una sesión privada con Valentina, se reunió con los padres y el inspector Mendoza. «Creo que podría ser beneficioso para Valentina participar en una entrevista estructurada. En realidad, ha estado dibujando constantemente al señor sin cara y los lugares donde estuvo con él. Es su forma de procesar la experiencia». «¿No le causaría más trauma?», preguntó Irene, preocupada. «Al contrario, darle un propósito a sus recuerdos. La sensación de que está ayudando a proteger a otras niñas podría empoderarla», respondió Torres. «La clave es hacerlo de forma no amenazante, como un juego de detectives donde ella es la experta que nos ayuda». Con el consentimiento de ambos padres, organizaron la entrevista para el día siguiente. La doctora Torres preparó a Valentina, explicándole que jugarían a ser detectives especiales y que sus recuerdos eran pistas muy importantes para encontrar al señor del techo.
La sala de los abuelos fue adaptada para la ocasión. Mendoza, vestido de civil para no intimidar a la niña, se sentó a una distancia respetuosa mientras la doctora Torres guiaba la conversación. Valentina, sentada entre sus padres y abrazando a su osito, parecía curiosamente serena. Valentina, ¿podrías decirnos cómo era el lugar donde el Señor te llevó?, preguntó suavemente la doctora. Era oscuro y olía como a tierra mojada, respondió la niña. Había una cama vieja y muchos dibujos en las paredes, dibujos como los míos. ¿Recuerdas si te dijo a su nombre?, intervino Mendoza con tono amigable. Valentina frunció el ceño, concentrándose. A veces se llamaba a sí mismo el guardián. Decía que cuidaba la casa desde siempre, que era suya antes de que nosotros llegáramos. ¿Te habló de otros niños o niñas?, continuó la doctora. Valentina asintió. Me contó de otras amigas que tuvo. Dijo que yo le recordaba a una niña llamada Lucía, que también fue su amiga hace mucho tiempo. Hizo una pausa. Me mostró fotos de ella y de otras niñas. Todas tenían un osito como el mío. Mendoza y los padres intercambiaron miradas significativas. La conexión con el caso de Lucía Fuentes confirmaba sus sospechas. ¿Te dijo algo más sobre ese lugar en el bosque? ¿Cómo era? Valentina cerró los ojos como si estuviera visualizando un recuerdo. Dijo que era una cueva escondida detrás de una cascada, que tenía que cruzar 3 árboles caídos para llegar ahí y que había una roca grande con forma de cara al lado de la entrada. La precisión de estos detalles sorprendió a todos los presentes. Mendoza anotaba frenéticamente mientras la niña continuaba. También dijo que ahí guardaba su colección de ositos, uno por cada amiga especial, añadió Valentina. Me prometió que algún día me llevaría para ver todos los ositos juntos. La entrevista continuó por casi 1 hora, con Valentina revelando detalles cada vez más específicos sobre Raúl Vega, sus hábitos, las historias que le contaba, incluso las canciones que tarareaba, viejas melodías infantiles de los años 60 que podrían corresponder a su infancia. Cuando la sesión terminó, Mendoza se reunió brevemente con los padres mientras la doctora Torres llevaba a Valentina a dibujar en otra habitación. La información que nos ha proporcionado es invaluable, dijo con entusiasmo contenido, especialmente los detalles sobre la cueva en el bosque. El Parque Nacional del Desierto de los Leones tiene varias zonas con cascadas. Comenzaremos a rastrear el área inmediatamente. ¿Cree que lo encontrarán?, preguntó Irene. Ahora tenemos la mejor pista en 50 años, respondió Mendoza. Si está ahí, lo encontraremos. 3 días después, la operación de búsqueda en el bosque estaba en marcha. Equipos especializados peinaban meticulosamente las áreas cercanas a las cascadas, buscando los marcadores descritos por Valentina. Los 3 árboles caídos, la roca con forma de rostro. Julián había insistido en unirse a uno de los grupos, y después de mucha persuasión, Mendoza había accedido, aunque manteniéndolo siempre en la retaguardia junto a oficiales experimentados. El bosque era denso, el terreno accidentado. La búsqueda avanzaba lentamente, cada equipo reportando regularmente por radio. Fue en el segundo día de operativo cuando el equipo sur, liderado por la oficial Salgado, reportó un hallazgo prometedor. Central, aquí equipo sur. Hemos encontrado lo que parece ser el acceso a una cueva detrás de una pequeña cascada. Hay 3 troncos caídos formando un puente natural sobre el arroyo y una formación rocosa que podría describirse como un rostro a unos metros de la entrada. Solicitamos refuerzos para proceder. La noticia electrizó a todos los participantes. Los equipos convergieron rápidamente hacia las coordenadas proporcionadas. Mendoza y Julián llegaron entre los últimos, jadeando por el esfuerzo de la caminata apresurada.
La descripción era exacta. Una pequeña cascada de unos 5 metros de altura ocultaba parcialmente la entrada a una cueva. Para acceder, había que cruzar sobre 3 troncos caídos que formaban un precario puente sobre el arroyo. Y junto a la entrada, una roca erosionada naturalmente presentaba una inquietante semejanza con un rostro humano. «Es exactamente como lo describió Valentina», murmuró Julián, impresionado por la precisión de los recuerdos de su hija. Los equipos tácticos se prepararon para entrar, equipados con armas, chalecos antibalas y linternas potentes. Mendoza dio las últimas instrucciones. «Procedemos con extrema cautela. Este hombre ha eludido captura durante décadas. Podría ser peligroso si se siente acorralado». Julián observó desde una distancia segura cómo los oficiales se adentraban en la cueva. Los minutos pasaban con angustiosa lentitud. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la radio crepitó con la voz de Salgado. «Central, la cueva está despejada. No hay presencia del sospechoso, pero deben ver esto». Cuando recibieron autorización, Mendoza y Julián entraron en la cueva. El interior era sorprendentemente amplio, iluminado ahora por las linternas de los oficiales. Lo que vieron los dejó sin palabras. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, cientos de ellos, acumulados durante décadas. Fotografías de niñas pequeñas, enmarcadas con piedras y flores secas. Y en el centro de la cueva, sobre una especie de altar improvisado, una colección de ositos de peluche idénticos, cada uno con un lazo azul y una pequeña etiqueta con un nombre y una fecha. «Dios mío», murmuró Julián, contando los ositos. «Hay al menos 15». Mendoza examinaba las etiquetas con expresión sombría. Lucía Fuentes, 1992. María Solano, 1987. Teresa Jiménez, 1979. Leyó. Algunas de estas fechas se remontan a los años 70. Los oficiales documentaban meticulosamente cada hallazgo, fotografiando, colectando evidencia, catalogando los nombres encontrados. Julián se movía entre ellos como en trance, abrumado por la magnitud de lo que estaban descubriendo. «Todas estas niñas», murmuró, «¿todas fueron víctimas de él? Tendremos que verificar cada caso, pero parece que sí. La buena noticia es que, por lo que vemos, todas sobrevivieron. No hay evidencia de violencia o algo peor». En un rincón de la cueva encontraron lo que parecía ser un diario. Las páginas amarillentas estaban llenas de una caligrafía pequeña y apretada, interrumpida ocasionalmente por dibujos y recortes de periódicos. Mendoza lo hojeó con cuidado, usando guantes para no contaminar la evidencia. «Esto es perturbador», comentó. «Parece que ha estado escribiendo durante décadas. Habla de las casas como si fueran organismos vivos, como si tuvieran alma, y se refiere a sí mismo como su protector, su guardián». «¿Menciona a las niñas?», preguntó Julián, temiendo la respuesta. Mendoza asintió gravemente. «Las llama sus pequeñas luces. Dice que son las únicas que pueden verlo realmente, que los adultos están ciegos a su presencia». Pasó algunas páginas más. Hay entradas específicas sobre cada niña, incluyendo a Valentina. Escribe sobre cómo las observa durante semanas antes de presentarse, cómo gana su confianza poco a poco. «Es un predador metódico», comentó Salgado, quien se había unido a ellos, «pero con un objetivo diferente al que esperaríamos. No parece buscar hacerles daño físico, sino algún tipo de conexión, de compañía». «Eso no lo hace menos monstruoso», replicó Julián con amargura. «Por supuesto que no», coincidió Mendoza. «Pero nos ayuda a entender su patrón, cómo piensa, y eso nos acerca a atraparlo». Continuaron explorando la cueva. En la parte más profunda encontraron lo que parecía ser el espacio de vida de Vega,
una colchoneta, ropa, provisiones, libros antiguos. Todo indicaba que utilizaba este lugar como refugio principal, pero no había señales recientes de su presencia. Se ha ido, concluyó Mendoza, probablemente después de perder a Valentina. Pero ahora tenemos su identidad confirmada, sus patrones, sus víctimas. Es cuestión de tiempo antes de que lo encontremos. Antes de abandonar la cueva, Julián se detuvo frente al altar de ositos. Con un nudo en la garganta, observó cada uno de ellos, cada nombre, cada fecha. Pensó en todas esas familias que habían pasado por el mismo infierno que ellos, quizás sin entender completamente lo que había ocurrido. Necesitan saber, dijo finalmente. Todas estas familias merecen respuestas. Mendoza, quien preparaba la evidencia para ser transportada, lo miró con comprensión. Las tendrán, prometió. Vamos a contactar a cada una de ellas. Algunas de estas niñas ahora serán mujeres adultas. Tal vez puedan ayudarnos a completar el rompecabezas. El descubrimiento de la cueva y su contenido provocó una conmoción en los medios nacionales. El fantasma de San Andrés Totoltepec, como lo bautizó la prensa, se convirtió en el caso criminal más comentado del momento. Familias que habían vivido experiencias similares décadas atrás comenzaron a contactar a las autoridades, aportando nuevas piezas al complejo mosaico de la historia de Raúl Vega. Una semana después del hallazgo, la familia Morales intentaba reconstruir su vida. Habían decidido no volver nunca a su antigua casa y estaban buscando un nuevo hogar en otro distrito, lejos de los dolorosos recuerdos. Valentina mostraba signos de mejora. Sus pesadillas eran menos frecuentes y comenzaba a hablar más abiertamente sobre su experiencia, especialmente con la doctora Torres. Una tarde, mientras Julián revisaba apartamentos en el periódico, recibió una llamada del inspector Mendoza. «Tengo noticias, señor Morales», anunció sin preámbulos. «Encontramos a Lucía Fuentes». Julián se incorporó, súbitamente alerta. ¿Es la niña de 1992? Ahora es una mujer de 37 años. Vive en Guadalajara, está casada, tiene 2 hijos. Cuando la contactamos y le contamos sobre el caso, se quedó silenciosa durante varios minutos. Luego nos dijo algo notable. Ha estado en terapia toda su vida adulta por un trauma infantil que nunca pudo explicar completamente. Recuerdos fragmentados de un hombre sin rostro que la llevó a un lugar oscuro. ¿Va a venir a declarar? Llega mañana con su esposo, confirmó Mendoza. Pero hay algo más. Cuando le mencionamos el osito de peluche con lazo azul, nos dijo que aún lo conserva. Lo ha guardado todos estos años sin saber por qué, incapaz de deshacerse de él a pesar del malestar que le provoca. La noticia dejó a Julián pensativo. ¿Conservaría Valentina su osito décadas después? ¿Llevaría también estas cicatrices invisibles a su vida adulta? Quisiéramos que ustedes estuvieran presentes cuando hablemos con ella, continuó Mendoza. Si están dispuestos, creo que podría ser beneficioso para ambas familias. Después de consultarlo con Irene y la doctora Torres, acordaron asistir aunque sin Valentina. La reunión se realizaría en un espacio neutral, una sala de conferencias en las oficinas centrales de la policía. Cuando llegó el momento, Julián e Irene esperaban nerviosamente. La puerta se abrió y entró una mujer de mediana edad, de cabello castaño y ojos inquietos, acompañada por un hombre corpulento que la sostenía protectoramente del brazo. El inspector Mendoza los presentó. Señor y señora Morales, ella es Lucía Fuentes y su esposo, Miguel Álvarez. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que Lucía hablara. Durante 30 años pensé que estaba loca, que había imaginado todo. Mis padres nunca quisieron hablar de lo que pasó. Solo nos mudamos repentinamente y nunca volvimos. Lo sentimos mucho, respondió Irene, conmovida. Debió ser terrible vivir con esa incertidumbre.
Cuando el inspector me llamó y me contó sobre Valentina, sobre los ositos, los pasadizos, Lucía tomó una respiración temblorosa. Por primera vez en mi vida sentí que no estaba loca, que realmente ocurrió. La reunión duró horas. Lucía compartió sus recuerdos, sorprendentemente similares a la experiencia de Valentina. El hombre que aparecía en su habitación, que le hablaba a través de las paredes, que finalmente la llevó por un pasadizo secreto a un lugar oscuro donde había otros ositos, otras fotografías. ¿Cómo escapaste?, preguntó Julián, consciente de que esta información podría ayudar a entender mejor a Vega. No escapé, respondió Lucía. Me dejó ir. Me dijo que ya había absorbido suficiente luz de mí, lo que sea que eso significara. Me llevó al parque una madrugada y me dijo que volviera a casa, que nuestro tiempo juntos había terminado. Esta revelación provocó un escalofrío en todos los presentes. La idea de que Vega liberaba voluntariamente a sus víctimas después de un tiempo determinado añadía otra capa de complejidad a su perfil psicológico. Creo que no quería lastimarnos, continuó Lucía, luchando por encontrar las palabras adecuadas. En su mente retorcida, creo que realmente pensaba que nos estaba protegiendo, que estábamos conectados de alguna manera. Después de la reunión, Mendoza compartió con los Morales la evolución de la investigación. Habían localizado a otras 5 mujeres que habían sido víctimas de Vega en su infancia. Todas contaban historias similares. El hombre sin rostro, los pasadizos, los ositos de peluche. Y todas habían sido liberadas voluntariamente, después de periodos que variaban entre días y semanas. Estamos creando un patrón geográfico y temporal, explicó Mendoza extendiendo un mapa sobre la mesa. Cada aparición de Vega sigue cierta lógica. Se mueve en ciclos por diferentes zonas de la ciudad, nunca atacando 2 veces en el mismo barrio con menos de 10 años de diferencia. ¿Y ahora? ¿Dónde creen que podría estar?, preguntó Irene. Mendoza señaló varios puntos en el mapa. Basándonos en su patrón histórico, creemos que podría haberse trasladado a alguna de estas zonas. Todas tienen construcciones de la misma época, posiblemente con la misma arquitectura que incluye pasadizos olvidados. ¿Han alertado a las familias de esas zonas?, inquirió Julián con preocupación. Hemos aumentado la vigilancia y distribuido información sobre señales de alerta, respondió Mendoza. El problema es que no queremos causar pánico masivo. Este hombre ha permanecido invisible durante 50 años, precisamente porque sabe cómo pasar desapercibido. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. La policía organizó inspecciones en casas antiguas de los barrios identificados, buscando pasadizos ocultos. Se formó un grupo de trabajo especial dedicado exclusivamente a la captura de Raúl Vega. Su fotografía, reconstruida a partir de imágenes antiguas y descripciones de las víctimas, aparecía en todas las comisarías y medios de comunicación. La familia Morales finalmente encontró un nuevo hogar, un apartamento moderno en un edificio de reciente construcción. La mudanza fue un proceso emotivo. Cada objeto desempacado traía recuerdos de su antigua vida. Para Valentina, el cambio parecía positivo. La altura del apartamento, en un 8º piso, y la ausencia de espacios ocultos o rincones sospechosos le proporcionaban una sensación de seguridad que había perdido. Una noche, mientras Julián arropaba a Valentina en su nueva habitación, la niña lo miró con seriedad impropia para su edad. «Papi, ¿van a encontrar al señor del techo?». Julián dudó, inseguro de cuánta verdad era apropiada. «Los policías están buscándolo, mi amor. Son muy buenos en su trabajo». Valentina abrazó su osito, aquel que había estado con ella durante su cautiverio y que, a pesar de las sugerencias de algunos, los padres habían decidido no quitarle para evitar un trauma adicional. «A veces pienso que está triste». «¿Quién, cariño?»,
El señor del techo. Me dijo que estaba muy solo y que nadie podía verlo excepto los niños, que por eso nos buscaba. Julián sintió un escalofrío ante estas palabras. La capacidad de su hija para empatizar incluso con quien la había traumatizado era sorprendente y perturbadora a la vez. Valentina, lo que hizo ese hombre estuvo muy mal, explicó con suavidad. No importa si estaba triste o solo. Nadie tiene derecho a llevarse a una niña de su familia. Lo sé, papi, asintió ella, pero también sé que no quería lastimarme. Solo quería no estar solo. Con estas palabras inquietantemente sabias, Valentina se durmió, dejando a Julián con un torbellino de emociones contradictorias. La inocencia infantil, que veía bondad incluso en las situaciones más oscuras, le resultaba conmovedora y desgarradora a la vez. Esa misma noche, a kilómetros de distancia, en un barrio antiguo al otro extremo de la ciudad, una niña de 5 años se despertaba sobresaltada. Había escuchado un ruido en su armario, como si alguien rascara suavemente desde el interior. Abrazando su muñeca, se levantó sigilosamente de la cama y se acercó al armario con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Quién está ahí?, susurró a la obscuridad. Por un momento, solo hubo silencio. Luego una voz suave, apenas audible, respondió desde algún lugar dentro de las paredes. «Soy el guardián de esta casa. He venido a conocerte». Y así, el ciclo comenzaba nuevamente, pero esta vez, gracias a Valentina y todas las mujeres que habían roto décadas de silencio, la policía estaba preparada. Sensores de movimiento instalados en los espacios entre paredes de casas seleccionadas se activaron silenciosamente. En la comisaría central, una alarma discreta alertó al inspector Mendoza, quien inmediatamente movilizó a sus equipos. El fantasma de San Andrés Totoltepec había permanecido invisible durante medio siglo, pero su tiempo en las sombras estaba por terminar. Capítulo 5. Donde habitan las sombras. La operación se desarrolló con precisión militar. Equipos tácticos rodearon silenciosamente la casa, estableciendo un perímetro invisible. Mendoza, quien dirigía personalmente el operativo, había instruido estrictas medidas para evitar alertar al sospechoso. Comunicaciones por radio en frecuencias codificadas. Aproximación sin luces ni sirenas. Posiciones estratégicas para cubrir todas las posibles rutas de escape. La familia que ocupaba la casa, los Ortega, había sido discretamente evacuada minutos antes, creyendo participar en un simulacro de emergencia rutinario. Solo Mendoza, Salgado y un pequeño grupo de oficiales conocían la verdadera naturaleza de la operación. Sensores de movimiento siguen activos en el sector norte de la casa, entre las paredes del segundo piso, informó un técnico monitoreando una tablet que mostraba un plano térmico del edificio. El sujeto parece estacionario por el momento. Mendoza asintió, estudiando el plano. Tras semanas analizando la arquitectura de estas casas antiguas, habían identificado los patrones de los pasadizos ocultos, las rutas más probables que Vega utilizaría. Equipo Alfa, posición en el acceso principal de la casa. Ordenó por radio. Equipo Beta, cubran la salida trasera y el acceso al techo. Equipo Delta, preparados para entrar por el sótano. Recuerden, queremos capturarlo vivo. Los oficiales tomaron posiciones, moviéndose con sigilo profesional. Dentro del vehículo de comando, Mendoza observaba las pantallas con tensión contenida. Después de décadas eludiendo a las autoridades, años convirtiéndose en una leyenda urbana, el fantasma de San Andrés Totoltepec estaba a punto de ser capturado. «Todos los equipos en posición», confirmó Salgado. Mendoza tomó una respiración profunda. «Inicien la operación». Los equipos ingresaron simultáneamente desde diferentes puntos. Con precisión quirúrgica, se dirigieron hacia los accesos a los pasadizos identificados previamente. El equipo Delta, especializado en espacios confinados, fue el primero en entrar a la red de túneles, avanzando en formación con visores nocturnos y armas tácticas. «Movimiento detectado.
informó el líder del equipo Delta. El sujeto se desplaza hacia el sector este. Entendido. Equipo Alfa, reposicionen para interceptar en el punto de convergencia E3, ordenó Mendoza señalando en el plano un punto donde varios pasadizos se encontraban. La tensión era palpable mientras los equipos maniobraban dentro del laberinto de pasadizos. Repentinamente, las luces de emergencia parpadearon en el centro de comando. «Ha cortado los sensores del sector este», alertó el técnico. «Perdimos trazabilidad térmica». «Maldición», murmuró Mendoza. «Es astuto. Conoce estos sistemas mejor que nosotros». Tomó el radio. «Todos los equipos. Procedan con extrema precaución. El sospechoso puede estar intentando flanquearlos». Durante interminables minutos, solo se escucharon respiraciones agitadas y pasos cautelosos por las comunicaciones. Luego, un grito ahogado seguido de estática. «¡Contacto! ¡Tenemos contacto visual en el sector oeste!» La voz entrecortada de un oficial resonó. «Se dirige hacia la salida del sótano». «Equipo Beta, intercepten», ordenó Mendoza, corriendo hacia su vehículo. «No lo pierdan». Lo que siguió fue una persecución frenética. Raúl Vega, con la ventaja de conocer cada recoveco de aquellos pasadizos, emergió por una salida que ni siquiera figuraba en los planos analizados. Una figura alta y extremadamente delgada, vestida con ropas oscuras desgastadas, corría ágilmente entre las sombras, moviéndose con la fluidez de quien ha pasado una vida entera en la oscuridad. Los oficiales lo perseguían, pero el hombre se desvanecía entre callejones y pasajes, apareciendo y desapareciendo como un espejismo urbano. Mendoza, quien se había unido a la persecución, sentía que estaban luchando contra un fantasma, contra la encarnación de la leyenda que habían estado traceando. Finalmente, la persecución los llevó hasta un viejo cementerio abandonado en los límites del barrio. Entre lápidas derruidas y ángeles de piedra cubiertos de musgo, Vega parecía haberse desvanecido una vez más. «Rodeen el perímetro», ordenó Mendoza, jadeando por el esfuerzo. «No puede haber ido lejos». Los oficiales se desplegaron, iluminando con sus linternas cada rincón del lúgubre lugar. Mendoza avanzaba cautelosamente entre las tumbas, arma en mano, todos sus sentidos alerta. Un movimiento casi imperceptible a su derecha captó su atención. Se volvió rápidamente, apuntando su linterna. Allí, parcialmente oculto tras un mausoleo antiguo, estaba Raúl Vega. A sus 72 años, su rostro demacrado mostraba las huellas de una vida pasada en las sombras. Piel pálida, casi translúcida, ojos hundidos, pero intensamente brillantes, cabello largo y canoso. Su extrema delgadez le daba un aspecto casi espectral, reforzando la imagen del hombre sin rostro que tantas niñas habían descrito. «Inspector Mendoza», habló Vega con voz sorprendentemente suave y articulada. «Finalmente nos conocemos». Mendoza mantuvo su arma apuntada, pero una sensación de extrañeza lo invadió. ¿Cómo sabía su nombre? Raúl Vega queda detenido por múltiples cargos de secuestro, allanamiento y acoso, anunció con voz firme. Tiene derecho a guardar silencio. He estado siguiendo su investigación, interrumpió Vega con una sonrisa inquietante. Muy impresionante. Nadie había llegado tan lejos antes. Levante las manos donde pueda verlas y arrodíllese lentamente, ordenó Mendoza, ignorando el comentario. Para su sorpresa, Vega obedeció con tranquilidad, como si hubiera estado esperando este momento. ¿Cómo está la pequeña Valentina?, preguntó mientras se arrodillaba. Era especial, ¿sabe? Más perceptiva que las otras. Vio cosas en mí que nadie más podía ver. Mendoza sintió un escalofrío ante la mención de Valentina, pero mantuvo su compostura profesional. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagar uno, el Estado le proporcionará. No necesito abogados, interrumpió nuevamente Vega. He vivido fuera de su sistema durante 50 años.
No pretendo entrar en él ahora. Mientras otros oficiales se acercaban para efectuar el arresto formal, Vega miró directamente a Mendoza con una intensidad perturbadora. Las casas hablan, inspector. Siempre lo han hecho. Solo algunos podemos escucharlas. Durante las horas siguientes, el operativo se transformó en un circo mediático. Periodistas se agolpaban frente a la comisaría donde Raúl Vega había sido trasladado. Capturado al fantasma de San Andrés Totoltepec, anunciaban los titulares urgentes. La noticia se propagó como fuego por toda la ciudad, llegando rápidamente a los Morales. Julián recibió la llamada de Mendoza a las 3:17 de la madrugada. «Lo tenemos», fueron sus primeras palabras. Raúl Vega está bajo custodia. Un peso invisible pareció levantarse de los hombros de Julián. Despertó a Irene para compartir la noticia, y ambos permanecieron abrazados en silencio, procesando el final de una pesadilla que había transformado sus vidas para siempre. A la mañana siguiente, mientras Valentina desayunaba ajena al dramático desarrollo, Mendoza visitó a la familia para informarles personalmente sobre los detalles de la captura y los próximos pasos del proceso judicial. «¿Cómo está?», preguntó Irene, refiriéndose a Vega. «¿Ha dicho algo?». Mendoza dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Es desconcertante», admitió finalmente. «No es el criminal típico. Habla con lucidez, utiliza un vocabulario elaborado, parece perfectamente consciente de sus acciones, pero su visión de la realidad está completamente distorsionada». «¿A qué se refiere?», inquirió Julián. «Cree genuinamente que es el guardián de estas casas, que tiene una conexión especial con ellas. Según su relato, su padre, Ernesto Vega, no desapareció durante la construcción como dicen los registros. Fue absorbido por las casas. Se convirtió en parte de ellas, y él, como hijo, heredó la responsabilidad de protegerlas». «Está completamente loco», murmuró Irene. «Los psiquiatras que lo han evaluado preliminarmente sugieren un caso severo de esquizofrenia paranoide, exacerbado por décadas de aislamiento. Pero lo más perturbador es su actitud hacia las niñas que secuestró. En su mente retorcida, no las estaba lastimando, las estaba protegiendo de padres que, según él, no podían ver el verdadero espíritu de las casas». Julián sintió náuseas al recordar las palabras de su hija. Dijo que estaba muy solo, que nadie podía verlo excepto los niños. «¿Qué pasará con él ahora?», preguntó. «Evaluación psiquiátrica completa seguida por un proceso judicial. Dada su condición mental, probablemente será declarado inimputable y recluido en una institución psiquiátrica de máxima seguridad por el resto de su vida». «¿Y las otras familias? ¿Las otras víctimas?», inquirió Irene. «Estamos contactando a todas las que hemos podido identificar. Algunas han expresado interés en participar en el proceso, otras prefieren dejarlo en el pasado. Lo importante es que ahora tienen respuestas. Pueden cerrar ese capítulo sabiendo que no imaginaron lo que vivieron». Antes de marcharse, Mendoza entregó a los Morales un envuelto oficial. Es una citación para declarar formalmente en el caso. Solo ustedes, no Valentina. Los psicólogos forenses consideran que su testimonio ya está suficientemente documentado y no es necesario someterla a más estrés. Gracias por eso, dijo Irene con alivio. Y gracias por todo, inspector, por creer en nosotros desde el principio, por no desistir. Solo hice mi trabajo, respondió Mendoza con modestia. Ustedes y Valentina son los verdaderos héroes de esta historia. Su valentía, su determinación. Sin eso, nunca habríamos llegado tan lejos.
En los meses siguientes, el caso de Raúl Vega generó un intenso debate público sobre salud mental, seguridad infantil y las responsabilidades de las inmobiliarias respecto a la historia de las propiedades que venden. Se descubrieron pasadizos similares en decenas de casas antiguas de varios barrios, llevando a inspecciones masivas y reformas urgentes. Para los Morales, la vida gradualmente encontró un nuevo ritmo. Valentina, con la asombrosa resiliencia propia de los niños, se adaptó bien a su nuevo hogar y escuela. Aunque ocasionalmente tenía pesadillas, la terapia continua con la doctora Torres mostraba excelentes resultados. Un año después de la captura de Vega, la familia fue invitada a un evento especial organizado por la Procuraduría General de Justicia. Se trataba de un reconocimiento a las familias que habían colaborado en el caso, junto con la presentación de un nuevo protocolo de seguridad infantil, inspirado en lo que ocurrió. El evento reunió por primera vez a todas las víctimas identificadas de Raúl Vega, mujeres de diferentes edades que compartían una experiencia única y perturbadora. Valentina, la más joven de todas, observaba con curiosidad a estas hermanas que habían pasado por lo mismo que ella. Lucía Fuentes, quien se había convertido en una especie de portavoz informal del grupo, se acercó a la pequeña Valentina con una sonrisa cálida. «Eres muy valiente, ¿sabes?», le dijo, agachándose para quedar a su altura. «Gracias a ti, él no podrá asustar a más niñas». Valentina la miró con sus grandes ojos castaños. «¿Todavía tienes tu osito?», preguntó con la directa curiosidad infantil. Lucía asintió. «Lo guardo en una caja especial. Me recuerda que sobreviví, que fui fuerte». Al final del evento, mientras las familias compartían experiencias y los funcionarios explicaban las nuevas medidas de seguridad, Julián notó que Valentina observaba pensativamente por la ventana. «¿En qué piensas, princesa?», preguntó, agachándose junto a ella. «Papi, ¿crees que el señor del techo está triste ahora?», preguntó, sorprendiéndolo nuevamente con su capacidad para la empatía. Julián consideró cuidadosamente su respuesta. «Creo que está donde debe estar, cariño. En un lugar donde pueden ayudarlo, donde no puede lastimar a nadie más». Hizo una pausa. A veces las personas hacen cosas malas porque están muy confundidas, muy heridas por dentro. Eso no hace que lo que hicieron esté bien, pero nos ayuda a entender. Valentina asintió, procesando estas palabras con una madurez impropia de sus 5 años. «Cuando sea grande, quiero ayudar a niños que tuvieron miedo como yo», declaró con sorprendente determinación. Julián sintió un nudo en la garganta, conmovido por la fortaleza de su pequeña hija. A pesar del trauma vivido, o quizás debido a él, Valentina había encontrado un propósito, una forma de transformar su experiencia en algo positivo. «Serás una excelente ayudante», le aseguró, abrazándola. Mientras tanto, en una institución psiquiátrica de máxima seguridad, en las afueras de la ciudad, Raúl Vega pasaba sus días en silenciosa contemplación. Según los informes de sus psiquiatras, rara vez hablaba, excepto para ocasionalmente murmurar sobre casas que respiran y paredes que escuchan. Dibujaba constantemente planos de pasadizos, bosquejos de niñas con osito y peluche y extrañas representaciones arquitectónicas que parecían cobrar vida en el papel. En su celda acolchada, aislado del mundo exterior, el fantasma de San Andrés Totoltepec había sido finalmente confinado entre paredes que no podía atravesar, dentro de pasadizos que solo existían en su mente perturbada. Una tarde, durante una de sus evaluaciones mensuales,
Vega rompió su habitual silencio para hacer una declaración enigmática que quedó registrada en su expediente. Las casas tienen memoria, y ellas me recordarán cuando yo me haya ido. Algún día, otra persona escuchará sus susurros, y el ciclo comenzará de nuevo. Los médicos lo interpretaron como parte de sus delirios, una manifestación más de su trastorno. Pero para aquellos que habían vivido la pesadilla en carne propia, como la familia Morales, estas palabras resonaban con un eco inquietante que los acompañaría siempre. En su nuevo hogar, mientras la vida seguía su curso, Valentina ocasionalmente se detenía frente a las paredes de su apartamento, presionando su pequeña oreja contra ellas como si escuchara atentamente. Cuando sus padres le preguntaban qué hacía, simplemente sonreía y respondía: «Solo me aseguro de que nadie viva dentro». Y así, la historia del fantasma de San Andrés Totoltepec pasó a formar parte del folclore urbano de la Ciudad de México. Las madres advertían a sus hijos sobre extraños ruidos en las paredes. Las inmobiliarias comenzaron a incluir certificados de inspección de espacios ocultos en las propiedades antiguas. Y en las noches silenciosas, en casas centenarias de barrios tradicionales, algunos juraban escuchar pasos ligeros deslizándose entre los muros, recordándoles que a veces los monstruos más aterradores no son los que se esconden bajo la cama, sino aquellos que acechan desde el otro lado de nuestras paredes. Esta historia ha llegado a su fin, pero las sombras entre las paredes perduran en cada casa antigua, en cada crujido nocturno que nos hace contener la respiración. Si te ha cautivado este relato basado en hechos reales de la Ciudad de México, no olvides suscribirte a nuestro canal para descubrir más historias donde la realidad supera a la ficción. Activa la campanita para ser el primero en recibir notificaciones de nuevos episodios que te mantendrán al borde de tu asiento. Recuerda que las mejores historias son aquellas que nos hacen mirar 2 veces los rincones oscuros de nuestros propios hogares. ¿Escuchas ese ruido? Quizá solo sea la casa respirando. O quizá alguien está escuchando desde el otro lado de la pared.